Bueno, entonces, arranquemos con el método de Newton-Raphson. Queremos hallar X. Una ecuación igual a 0. Entonces, ¿cuál es la idea del método? A partir de un punto inicial, x sub 0, construimos la sucesión xn más 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. ¿Cómo se llama este método? Es también conocido como el método de las tangentes. Y la idea es la siguiente: si tenemos una función de x, acá está y, vamos a hacer un colorcito. Pongamos que el gráfico de la función es una cosa así. Yo quiero acercarme a este punto R, que es la raíz, ¿lo ven? Entonces lo que hago es, empiezo con un puntito x0, que quede lejos, posiblemente, del punto R, me fijo cuánto vale f de x0, y trazo la recta tangente al punto x0, f de x0. Recta tangente, pum. Me fijo dónde esta recta tangente corta el eje X. En este punto, este va a ser X sub 1. ¿Está bien? En X sub 1 también me fijo qué punto tengo en el gráfico de la F y trazo la recta tangente en el punto X1. Va a ser esta celeste, tic. Me fijo dónde corta el eje X y este va a ser X sub 2 y así sucesivamente. ¿Está bien? La idea es que en algunos pasos voy a estar muy cerca de X, del R este, que es la raíz de la función f. ¿Está bien? El gráfico gris es la f. Esta es la f. Y los azul y celeste son las rectas tangentes al gráfico de f en los puntos x0, f de x0 y x1, f de x1. ¿Está bien? Entonces, esto es un caso donde funciona. Y tenemos casos donde no funciona. Supongamos que tenemos esta función, una f que es medio así y después así. Este es el R, la raíz que queremos encontrar. Entonces supongamos que empezamos con un x0 acá arriba, x0, f de x0 es esto. Cuando trazo la recta tangente, me voy para allá. Este sería x1. Cuando trazo la recta tangente en x1, f de x1, me voy, ¿sí? Acá trazo la recta tangente, es algo así, me fui a mi mesita, y corto por allá atrás, o sea, me voy alejando de x0, del R, en vez de acercarme. ¿Está bien? La sucesión xn se aleja de R en cada paso. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método? La ventaja es que cuando converge, o sea, cuando estamos en el caso donde funciona, converge más rápido que el método de bisección. ¿Está bien? El tema es cuando no funciona. Entonces, para eso vamos a tener un teorema que nos dice cuándo funciona. Hay varios teoremas de convergencia. Acá vamos a ver dos. Que es este. Sea f de clase C2. ¿Qué significa ser de clase C2? En un intervalo AB. Ser de clase C2 significa que
f, f' y f segunda son continuas. En el intervalo AB. ¿Está bien? O sea, una función que es buena, tiene su función, su derivada y su derivada segunda, no sé si se ve, derivada segunda, son continuas. ¿Está bien? Entonces, si pasa esto, tal que, primero, f de b por f de a es menor a 0. Esto, el teorema de Bolzano, como la f es continua, lo que me dice es que hay una raíz entre a, en el intervalo AB. ¿Está bien? O sea, esto me asegura que tengo encerrada la raíz entre a y b. Segundo ítem, la derivada de f es distinta de 0 para todos los x en el AB. ¿Está bien? Que fíjense que es justo lo que me pasaba acá. Yo estoy muy cerquita de un punto donde la derivada vale 0. Por eso es que la recta tangente se me hace como bastante horizontal y corta el eje X en un punto lejano a R. Y la tercera condición es que la derivada segunda de f no cambia de signo en el intervalo AB. ¿Está bien? Se mantiene siempre positiva o siempre negativa en el intervalo AB. Entonces, ¿qué pasa si tenemos todas esas condiciones? O sea, tenemos una f que cumple todo esto. Entonces, lo que me va a dar un criterio, es un criterio donde, de dónde empezar, o sea, cuál va a ser mi x0 para que el método converja. Entonces, tomando x0, f en x0 y f segunda en x0 tengan el mismo signo. Mismo signo. La sucesión converge. Del método de Newton-Raphson converge hacia la única solución de la ecuación f de x igual a 0 en AB. ¿Está bien? Entonces miremos lo que dice el teorema. El teorema me dice, si se cumplen estas tres cosas, es decir, tenés una raíz entre A y B, la derivada es distinta de 0, o sea, siempre positiva o siempre negativa, y la derivada segunda no cambia de signo. Esas tres cosas lo que me aseguran es que la raíz, que existe porque se cumple y, es única, ¿está bien? La función no vuelve a bajar en el intervalo, o no vuelve a subir como para pasar el eje X. Entonces, si empiezo con cualquier x0, pero que cumpla que f y f segunda en x0 tienen el mismo signo, ¿está bien? O las dos positivas o las dos negativas, entonces la sucesión xn, acá dice xn, por ahí no se ve bien, del método de Newton-Raphson converge hacia la única solución de esta ecuación. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a tener que poder chequear estas tres condiciones para asegurarnos que el método converge, ¿está? Ahora, si converge, ¿cuán rápido converge? Y para eso viene este otro teorema. Después vemos un ejemplo. Que me dice, si R es un cero simple, de F, quiere decir que F' en R no vale 0. Y sea, y acá nos dan un intervalo concreto que es, te movés de la raíz un poco para el costado, y en ese intervalo pasa esto. La derivada de F está acotada por abajo, es mayor o igual que delta, y la derivada segunda de F
es menor o igual que m. Entonces, existe epsilon mayor que 0, tal que el intervalo I sub epsilon, que es de la R, correrme epsilon para cada lado, ese intervalo está contenido en I, y se tiene que... El módulo del error tiende a 0, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Acá E sub n es R menos xn. Y además, el error n más 1 es menor o igual que 1/2 m sobre delta por el error n al cuadrado. Siempre que empiece en un punto que esté en el intervalo I sub epsilon. Entonces, ¿qué me dice el teorema? El teorema me dice, si se cumple esta hipótesis, que la derivada de la f es distinta de 0 en el punto R, y tenemos un intervalo donde se cumple, que la derivada es en módulo mayor que delta, y la derivada segunda es menor que m, entonces existe un subintervalo, o sea, más chiquito, lo que quiero es que veamos, si acá está R, ¿cuál sería el intervalo I? El intervalo I sería así, R más alfa, R menos alfa. Este es el intervalo I. Lo escribimos así, es I. ¿Cuál va a ser I sub epsilon? Por ahí es más chiquitín, porque tiene que estar contenido en el otro. Esto es R más epsilon, R menos epsilon. Este intervalo lo marcamos en naranja. Es I sub epsilon. Lo que me dice el teorema es que bajo estas hipótesis, si yo tomo un x0 que está en el intervalo I sub epsilon, entonces el error tiende a 0, o sea, el método converge, y además el paso n más 1 del error tiene esta cota respecto al paso n. ¿Está bien? Esto lo que me dice es que el método, ahora vamos a ver qué significa esto más adelante en la clase, vamos a definir, que tiene como un orden de convergencia 2. ¿Está bien? Es un método de orden 2. O sea, eso es bueno. Converge más rápido que el método de bisección. ¿Cuándo converge? ¿Ah? Esa es la situación. Y además lo que tenemos es una cota para el epsilon que hay que tomar. O sea, dadas estas condiciones donde la derivada es mayor que delta, la derivada segunda es menor que m, nos conviene tomar epsilon menor que 2 delta sobre m. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están bien? ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el error de Newton-Raphson? El módulo del error es menor o igual que lambda a la n. Lambda es este numerito que está acá. Hola, Sí. hay consultas en el chat. ¿Cuándo hay que tomar ese epsilon? Digamos, vos tenés dos teoremas para asegurar que el método converja. Tenés el teorema anterior, donde te dice que si se cumplen estas hipótesis, y tomás un x0 tal que f en x0 y f segunda en x0 tengan el mismo signo, entonces el método converge.
tenés este otro teorema que te dice que si se cumplen estas hipótesis sobre F y F', F' y F segunda, que son distintas a las anteriores, ¿está bien? Y tomás un X0 que esté en este intervalo, con este épsilon, entonces el método converge. ¿Está bien? Y lo último me dice, ¿cuál es la cota del error? Que el otro teorema no me lo dice. M y delta salen de las cotas de F'. F' es mayor que delta, F segunda es menor que M. ¿Está bien? O sea, la derivada es una función. Yo puedo encontrar una cota inferior para la derivada y puedo encontrar una cota superior para la derivada segunda. Esas letras se van a llamar, o esos números en realidad, se van a llamar delta y M. Claro, exactamente. Delta va a ser el mínimo del módulo y M va a ser el máximo del módulo de la derivada segunda. Tal cual. El tema es que por ahí estos números, esto no me dan numeritos, por ahí el mínimo de la F sea menos infinito y el máximo sea más infinito, ¿está bien? Lo que necesito entonces es que estén acotadas la derivada segunda en módulo acotada por abajo, y la derivada, la derivada primera acotada en módulo por abajo y la derivada segunda por arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me va a quedar el error en ese caso? Me va a quedar menor o igual que esto a la n por el error del paso 0. ¿Cuál es el error del paso 0? Es, esto lo copio como está, el módulo de R menos X0. Pero esto es medio de lo que queremos acotar, ¿no? ¿Quién es R? Entonces, yo, como no tengo el dato de R, todo R y X0 van a vivir en el intervalo I sub epsilon, que el diámetro de este intervalo es 2 epsilon. Entonces voy a acotar a esto como menor que 2 epsilon. Por eso la cota del error va a ser la siguiente. 1 sobre 2 m sobre delta a la m por 2 epsilon. ¿Está bien? Esta es la cota del error para este teorema. Recordemos esto. En particular voy a necesitar que la derivada segunda de la f esté acotada y la derivada primera también, en módulo. Sí, es una n. N, el paso n, ¿sí? El error en el paso n es menor o igual que esto a la n por 2 epsilon. Y este también es una n, el E sub n. Entonces, hagamos un ejemplo. Es algo que vieron con Rocío cuando vieron bisección. Que es calcular aproximadamente raíz de 2 con el método de Newton-Raphson. Entonces, ¿qué es todo esto? R va a ser la raíz. ¿Está bien? Esto es, raíz de 2 va a ser R. Entonces, ¿a qué ecuación estoy encontrando la solución cuando planteo que raíz de 2 sea R? O sea, ¿la raíz de qué polinomio es? ¿O de qué ecuación es? Entonces, lo que tenemos que escribir, recuerden esto, este método es para encontrar raíces de una ecuación. Entonces, definimos f de x
como x al cuadrado menos 2. Y lo que queremos es resolver también. Se conectó y se desconectó. Eso ocurrió. Y esto, el video sigue, aparentemente está todo bien. Bueno, entonces vuelvo a explicar esto. Queremos calcular aproximadamente raíz de 2 usando el método de Newton-Raphson. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es raíz de 2? Para nosotros va a ser la raíz de una ecuación no lineal. Entonces, para eso tenemos que plantear... Tengo poca conexión a internet, supuestamente. Bueno, entonces para eso tenemos que plantear como a raíz de 2 como solución de una ecuación. Entonces, raíz de 2 es raíz de este polinomio, ¿estamos de acuerdo? Si yo reemplazo en vez de x, escribo raíz de 2 al cuadrado es 2, menos 2 es 0. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos es resolver la ecuación f de x igual a 0. Porque f de raíz de 2 es 0. ¿Está bien? O sea, lo que queremos es encontrar este r, que es la raíz del polinomio este. ¿Se entiende? ¿Todos lo ven a eso? O sea, me piden aproximar un numerito y yo lo tengo que plantear como raíz de un polinomio. O raíz de una ecuación. Solución de una ecuación f igual a 0. Entonces me busco, en este caso, un polinomio, de forma tal que si yo reemplazo raíz de 2 en el polinomio me quede 0. ¿Está bien? ¿Todos entienden eso? Como que acá hay una parte que nosotros tenemos que construir, que es una función tal que raíz de 2 sea raíz de esa función. Entonces nos construimos esta función. Acá no estamos chequeando nada del teorema, ¿está? Entonces, veamos si este método funciona o no. Así nomás, sin chequear nada. Entonces tiro un x0 que esté cerca de r, ¿está? Raíz de 2 es más o menos 1,4, etc. Entonces vayámonos bien lejos. Empezamos con x0 igual a 3. Acá el x0 lo elegí yo, elijo cualquier número que sea mayor que raíz de 2, o menor que raíz de 2, el que quiera. Y me fijo si el método me sirve. Entonces, ¿cómo va a ser, si este es x0, cómo va a ser xn más 1? La fórmula me dice, esto es xn menos f en xn sobre f' en xn. La f es esta f que definimos acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es f reemplazado en xn? F es esta función, en vez de x escribo xn. Me queda xn al cuadrado menos 2 sobre... ¿Y cuál es la derivada de xn? 2x. Cuando lo reemplazo en xn me queda 2 por xn. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Esta es la fórmula del método. Y acá lo que estoy haciendo es reemplazar en el caso en que tenemos esta f. F es x cuadrado menos 2, reemplazada en xn es xn al cuadrado menos 2. Cuando la derivo me queda 2x, reemplazada en xn me queda 2 por xn. Ahora, acomodo un poquito esto. Abro este paréntesis, voy a distribuir el denominador para cada término. Me queda primer término xn. Segundo término, puedo cancelar un xn con el denominador y me queda un medio xn. Menos por menos me queda más, 2 con el 2 se me va y me queda 1 sobre xn. Este y este los puedo juntar. xn menos un medio por xn es un medio por xn, más 1 sobre xn. Así es como voy a definir el xn más 1. Entonces,
yo planteé que x0 sea 3. x1, entonces, ¿qué va a ser? Reemplazo en esta ecuación. 1/2 por x0 más 1 sobre x0. O sea, 1/2 por 3 más 1 sobre 3. Esto lo meto en la calculadora o lo calculo con Python y me da 1,833, etcétera, más números. Pero estos son números racionales, ¿está bien? Esto no es una aproximación del número. Acá puedo escribirlo con todos sus decimales y todo lo que pueda. No son 3/2. No, porque tengo acá un menos adelante que viene de la fórmula. El método viene con un menos ahí. Bueno, ¿cómo va a ser x2? Reemplazo este x1 en la fórmula esta que tenemos acá. 1/2 x1 más 1 sobre x1. Esto me daba 1,6421 acá periódico. Hago esto unos pasos más. x3 me queda 1,41413 más números. Y x4 me queda 1,414213562 más números. Y si hacemos con la calculadora, esperen que ya no se ve, raíz de 2 es 1,414213562, etcétera. Que fíjense que obtuvimos acá arriba las mismas cifras significativas del lado acá. Esto y esto son las mismas. ¿Cuántas cifras son? 2, 4, 6, 8, 9 cifras. Una pregunta. Sí. ¿Qué valor le asignaste a x2, a x3 y a x4? Lo fui reemplazando en la fórmula esta que escribí acá. ¿Sí? Lo mismo Claro, que hice pero con ¿cuál x1. es el número? X0 es 3. X0 es 3, x1 es 1,3, x2 es 1,6421 periódico. X3 me queda esto, y x4 me queda esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo fui reemplazando en la fórmula esta. Siempre pensando en el anterior. Y esto Python me lo hace bárbaro, porque escribe todo el número completo, no como yo que le puse acá puntos suspensivos porque para no escribir todo el número entero. Entonces, fíjense qué bueno, porque en 4 pasos obtuvimos 10 cifras exactas del número. ¿Está bien? Comparen esto con lo que vieron de bisección la clase pasada. El método de bisección converge, pero es más lento que este método. ¿Se entendió? Ahí entra entero el ejercicio. Buenísimo. Perfecto. Bueno, damos otro ejemplo. Este ejemplo está bueno, acá ni chequeamos las hipótesis de ninguno de los dos teoremas, no quisimos acotar el error, nada, ¿está? Solo nos mandamos a probar con este método, a ver si convergía, y fíjense cómo en poquitos pasos ya se recontra acercó al número raíz de 2. Inclusive podríamos hacer un dibujito de este ejemplo, acá, dibujo la función f, que es x al cuadrado menos 2, y lo que quiero es aproximar este numerito raíz de 2, que es la raíz de la f. Entonces yo empiezo con un número x0, que es 3, acá lejos.
Entonces, ¿qué hizo mi método? Bueno, acá voy a continuar la f porque si no, no voy a llegar. Me fijo la ecuación de la recta tangente en 3. O sea, es la recta que pasa por ese punto allá arriba que dibujé, y que es tangente gráfico de la función. No sé, más o menos así. ¿Sí? Acá estoy, tengan imaginación. Donde corta el eje X, este es mi punto X sub 1. Que fíjense que es 1,83, etcétera, ¿está? En este dibujo. Ahí trazo la recta tangente al gráfico de f que pasa por X1. Cuando trazo la recta ya estoy re cerca, cada vez más cerca del puntito raíz de 2. ¿Está bien? Eso es lo que hace este método. Me voy por las tangentes, acercándome a la raíz del polinomio. Bueno, ejemplo 2. Resolver la ecuación x a la quinta menos x menos 0,2 igual a 0, con un error menor. Que 0,0005 en el intervalo 0,2. Entonces, este es un ejercicio más parecido a los de la práctica, ¿está bien? Me piden resolver una ecuación concreta en un intervalo dado con un error menor que eso. Entonces, ¿qué pasa en este intervalo? Fíjense que f en 0 es menos 0,2, que es negativo, y f en 2 es, no lo tengo escrito, acá, 29,8, o sea, positivo. ¿Está bien? O sea, en el intervalo 0,2 hay una solución de la ecuación. Buenísimo. Pero ¿qué pasa? La hipótesis de, voy a usar alguno de los teoremas, el primero de los teoremas que vimos me dice, me asegura qué X0 tengo que tomar para que el método converja. Pero no se cumple la hipótesis de ese teorema. A ver si lo traigo. Está por acá. Esta se cumple porque es lo que vemos acá, pero la segunda hipótesis no se cumple. La derivada de la f vale 0 en el intervalo 0,2. ¿Está bien? Si planteamos la derivada, esto sería f, eso no lo aclaré. F de x es x a la quinta menos x menos 0,2. Y f' de x es 5x a la cuarta menos 1. Y vale 0 en 0,6 más numeritos. F' de x es igual a 0 para x igual a 0,6, etc. 0,6 que está en el intervalo 0,2. ¿Está bien? Y yo quiero que la derivada no sea 0 en ningún punto del intervalo. Entonces, ¿qué hago? O sea, el intervalo este que me dieron no me sirve. Entonces hago un pasito de bisección. ¿Está bien? Acá hay un truco, que es, hago un paso de bisección y me quedo con un intervalo más chiquito que el 0,2, donde se cumplan todas las hipótesis de mi teorema. ¿Está bien? Entonces acá, truco,
hago unos pasos de disección. Hasta obtener un intervalo donde se cumplan las hipótesis. ¿Está bien? Entonces, arranco en el 0,2. Me quedo con un intervalo más chico donde sí se cumplen las hipótesis. ¿Está bien? Entonces, primer paso de bisección, ¿cuál va a ser? Agarro este A y este B, 0 más 2 dividido 2, me da 1. ¿Está bien? Entonces, en vez de considerar el 0,2, considero el 1,2. Me fijo, sí, 1,2, me sirve. O sea, yo arranco el intervalo 0,2. Lo divido en 1. Ahora, tengo dos subintervalos, entre 0 y 1, y entre 1 y 2. Por acá está la raíz de la derivada, 0,6 más cosas. Entonces, me convendría que en el intervalo 0,1 no me sirva, digamos, o sea, no cambie de signo la función, cambie de signo en el 1,2, así, ahí me aseguro que la derivada no vale 0. ¿Está bien? Entonces, me fijo si en el 1,2 se cumplen las hipótesis. Entonces, ¿cuánto vale f de 1? Es menos 0,2. Y f de 2 es 29,8. Entonces sí cambia de signo la función. Acá es negativa y acá es positiva. ¿Está bien? O sea que en el intervalo 1, 2 hay una raíz. Además, la derivada no vale 0, porque la derivada vale 0 en 0,6 algo más, que está en el 0,1, no en el 1,2. Fíjense cómo es la derivada segunda. Derivada segunda de x es 5 por 4, 20x al cubo. Que la única raíz de eso es 0, o sea que tampoco cambia de signo el intervalo 1, 2. ¿Está bien? Entonces tomo el intervalo 1, 2 como mi AB. Ahí se cumplen todas las hipótesis. ¿Está bien? Es la raíz de esto. Agarro esto y lo igualo a 0, paso el 1, paso el 5, paso la raíz cuarta, y me queda un raíz cuarta de un quinto, que es 0,6 más numeritos. ¿Está bien? Esto que escribí acá. F' vale 0 para x igual a 0,6 más números, porque es un número irracional, lo aproximé más o menos en la calculadora, pero el tema es que está en el 0,2, entonces no puedo aplicar, o sea, digamos, en algún sentido lo que me pasa es que no tengo asegurada la convergencia del método, entonces antes de ponerme a hacer algunos pasos, me conviene primero achicar el intervalo, de manera que se me cumplan las hipótesis. ¿Está bien? En un solo pasito de bisección, ya se cumplen las hipótesis. ¿Se entendió? Este es un truco que por ahí les sirve para los ejercicios de la práctica. Entonces, ahora la otra pregunta es ¿con qué x0 arranco? Entonces, el teorema me dice, si arrancás con x0 tal que f de x0, acá tenemos, mi x0 va a ser alguno de los del borde, probablemente. Si la f y f segunda tienen el mismo signo, entonces arrancá por ahí, me dice el método. Si no puedo despejar la derivada, yo igual puedo reemplazar la derivada en 0 y en 2 y fijarme si cambia de signo. ¿Está bien? Y entonces ahí voy a tener una raíz en el medio. Porque la derivada me queda una función continua. ¿Se entiende? Por esta pregunta de si no puedo despejar la derivada.
Claro, porque si, recuerden eso, toda la función, la derivada segunda, etcétera, de las funciones que vamos a trabajar, van a ser continuas. Entonces puedo aplicar siempre el teorema de Bolzano para asegurarme que digamos, que si llego a tener una raíz, lo voy a poder encontrar con ese método que tengo. Entonces, bueno, volvamos a este ejemplo. ¿Con qué x0 arranco? Bueno, el método me diría arrancar con x0 igual a 2. Pero yo arranqué con x0 igual a 1, igual el método convergió. Si tomo x0 igual a 1, x1 me queda 1 menos f de 1 sobre f' de 1, y me da 1,05. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si este x1 es una raíz o no? Sí, tal cual. Eso es cierto lo que decís, Franco. Si, o sea, que me dé positivo en los dos extremos, por ejemplo, o negativo en los dos extremos del intervalo, no me asegura que la derivada no valga 0. Pero si sí cambia, que es lo que me pasa acá, si cambia de signo en 0 y en 2, entonces tengo una raíz seguro en el medio, en algún punto del intervalo. Igual tengo métodos para asegurar si una función vale 0 o no vale 0. Por ejemplo, si la función es estrictamente creciente y yo estoy hablando, por ejemplo, de f', y en 0 vale positivo, entonces no vuelve a bajar, o sea, no tiene una raíz en el intervalo, ¿está? Tengo métodos como de análisis matemático para encontrar o para asegurar si una función tiene raíces o no. En el caso de que no sea fácil encontrar, despejar la raíz. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo para este ejemplo. ¿Cómo sé si este es el x1 que me dicen? Recuerden que el ejercicio me pedía hallar una raíz que tenga, con un error menor que 0,0005. Entonces, lo que hago es reemplazar en la f. Me fijo cuál es el signo de f. f en x1 es 0,02. No me sirve. Yo quiero que me dé 0, o más chico que 0,0005. ¿Está bien? Entonces me voy a x2. x2, haciendo lo mismo que acá, x1 menos f de x1 sobre f' en x1, me queda 1,044823,948. Calculo f de x2 y me fijo si es tan chiquitito como necesito. Me queda 0,003 y más números. Tampoco me sirve, necesito que sea menor que 0,005. Entonces me voy un pasito más, me voy a x3, hago x2 menos f de x2 sobre f' en x2. Esto me da 1,0447617089. Calculo f en x3 y me da 4,41 por 10 a la menos 8. Buenísimo, recontra chiquitito. Entonces este ya me sirve. Y esta va a ser la raíz, o una aproximación de la raíz que me pide el ejercicio. Claro. Ay, se están explicando entre ustedes, perdón, es que no leí. El enunciado me dice que el error sea menor que 0,005, ¿está? Entonces lo que hago es ir reemplazando en la f y ver si que lo que me quede sea menor que 0,005. Por ejemplo, si me diera, como dice acá Ezequiel, si me diera 0,004, va bien, porque lo que quiero es que sea menor que esto, que 0,0005. Y estos X y estas Fs las fui calculando con Python, ¿está bien? Usando el polyval que dio Santiago
¿Cómo elegí el x0? Ah, pintó. ¿Está? Puedo elegir x0 igual a 0 o x0 igual a 2. Elijo cualquier punto del intervalo, en este caso. ¿Está bien? Elegí 1. El teorema en realidad me dice elegí el 2. Entonces puede ser como ejercicio para ustedes fijarse con x0 igual a 2, a ver si necesito menos pasos para conseguir el error este. ¿Está bien? Entonces este es el x3 que me sirve. ¿Se entendió? Porque el teorema me dice que elige un punto donde f de x y f segunda de x tengan el mismo signo. Fíjense acá. Si hago f de 2 es 29,8, positivo. F segunda en 2, f segunda es 20 por x al cubo, también es positivo. Entonces ese es un x0 que me sirve. ¿Qué pasa en 1? F de 1 es negativo y f segunda de 1 es positivo. Entonces no es el que me dice el teorema. El teorema me dice elegí 2. ¿Está? Recuerden, es el primer teorema que di que me dice qué x0 tomar para que el método converja. En este caso, tomando este intervalo, el método converge para cualquiera de estos x0, o 1 o 2. O, no sé, tomar 3 medios, el medio del intervalo, por ejemplo. Fíjense igual que, esto por suerte, no casualidad, esta es la raíz, está muy cerquita de 1, entonces fue bueno empezar con 1. Capaz que si empiezo con 2 ya en x1 estoy muy cerquita también, no sé. Por eso les digo, comparen ustedes y fíjense cuál les sirve más. ¿Se entendió entonces el ejercicio? Profe, perdón. Sí, decime. Yo no entiendo algo que hiciste al principio, porque nosotros lo que decía el teorema al principio es que la derivada de f de x tiene que ser distinta de 0. Sí. Y si te da 0,6, no entiendo por qué No, eso... en 0,6 vale 0. ¿Ves lo que dice acá? F' vale 0 para x igual 0,6 más números, porque no es 0,6 un número no más. Ok. ¿Está bien? O sea, tiene una raíz, eso es lo que estoy escribiendo acá. La derivada tiene una raíz en 0,2. Entonces, así como está el intervalo no me sirve. Entonces, hago bisección. Entonces lo corto en dos intervalos, el 0,1 y el 1,2. Tengo que ver cuál de los dos me sirve, o sea, en cuál de los dos está la raíz. Bueno, en este caso la raíz está en el 1,2. Está bien, ¿Está bien? gracias. No, de nada. Bueno, vamos a el próximo tema que es punto fijo. ¿Empezaron la teórica con punto fijo? Sí, buenísimo. Métodos de punto fijo. Bueno, entonces, ¿qué son los métodos de punto fijo y cómo los vamos a aplicar? Entonces, justo el método de Newton se puede ver como un caso particular de punto fijo. Entonces, la idea va a ser, en vez de resolver f de x igual 0, resolver alguna ecuación del estilo x igual a g de x. ¿Está bien? Buscar un x tal que x sea igual a g de x.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo que resolver esta ecuación, x al cubo menos 3x más 10 igual a 0. ¿Está bien? Esta sería una ecuación del estilo f de x igual a 0. ¿Cómo la convierto en una ecuación de punto fijo? Lo que tengo que dejarme es, de este lado del igual, una x, y del otro lado del igual, lo que me quede el despeje. Entonces, por ejemplo, lo convertimos, o la convertimos, en una ecuación de punto fijo. Despejo la x, entonces puedo despejar de varias formas. Puedo escribir, dejar esta x que está acá, y que me quede x igual a x al cubo más 10 sobre 3. También puedo dejar esta x, pasar todo y pasar la raíz cúbica, x igual a raíz cúbica de 3x menos 10. Otra forma de despejar es, dejo una x acá y paso dividiendo x al cuadrado, me queda x igual a 3x menos 10 sobre x cuadrado. Fíjense que si paso esta x cuadrado multiplicando para este lado, me queda x cubo, paso el 3x, paso el 10 y vuelvo a lo que tenía acá. ¿Está bien? Estas son distintas opciones de despejar o transformar una ecuación igualada a 0 como una ecuación de punto fijo. ¿Está bien? Estas son distintas opciones de G. Eso es lo que quiero hacer. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer de una forma constructiva. Es decir, ir construyendo una sucesión de manera que en algunos pasos converja a la solución que estoy buscando. ¿Está? Entonces, buscamos un punto fijo. De G. Es decir, un R tal que G de R sea R. Y lo que vamos a hacer es definir una sucesión por iteración. Elegimos x0, y definimos xn más 1 como g de xn. ¿Está bien? O sea, empiezo en un x0, defino el siguiente como g del anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar condiciones sobre g para que xn tienda a r. La sucesión esta xn tienda a r. ¿Está bien? Y para eso es que vamos a necesitar un teorema. Hay varios teoremas de punto fijo, vamos a ver acá uno. Y la idea es, y esto a ver si me puedo explicar en la vida real. Supongamos que yo tengo un mapa de la ciudad apoyado en el piso. ¿Está bien? Entonces es como que yo tengo la ciudad, que sería un intervalo, o un conjunto, y tengo mi mapa, que es un conjunto. ¿Está bien? La ciudad es más grande que el mapa. Pensemos la función que como que comprime a la ciudad. Agarro a toda la ciudad y la comprimo en mi mapa. ¿Está bien? Esa función cumple estas hipótesis que voy a escribir ahora, de manera tal que hay un punto fijo en el mapa. ¿Lo entienden? O sea, si yo tengo el mapa apoyado en el piso, este es el mapa,
y esta es mi casa. Hay un punto del mapa que está fijo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Qué hipótesis cumple esa función de proyectar a toda la ciudad adentro de mi mapa? Para eso tenemos un teorema. Entonces arrancamos con un intervalo I a B. En este caso, que estaba hablando del mapa, no es un intervalo, sino despejé de esta ecuación. Tengo acá esta ecuación y despejo X. ¿Está bien? Acá despejé esta X. Acá despejé esta X. Y acá despejé esta X. O sea, estas tres ecuaciones son equivalentes a esta ecuación que tengo acá arriba. ¿Se entiende? Claro, tal cual. El punto fijo del mapa sería un punto de, digamos, como que mi casa está en un punto fijo del mapa. Tal cual. ¿Cómo hiciste para definir? Así es el método. El método me dice, definite así la sucesión XN. Bueno, entonces, supongamos que arrancamos con un intervalo AB tal que, tengo dos hipótesis. G es derivable en el intervalo AB, y la derivada de G cumple esto, que la derivada de G es menor o igual que una lambda, que es menor que 1. ¿Está bien? Esto es lo que se dice que la G es una contracción, ¿está bien? ¿Qué es lo que le pasa a la idea esta del mapa que estoy diciendo del ejemplo? La ciudad comprimida en el mapa, la idea es que achica, ¿no? O sea, como que de toda la ciudad lo comprimo en el mapa, cumple esta situación de que la derivada de esa aplicación, que manda toda la ciudad adentro del mapa, comprime, cumple esta hipótesis. Segunda hipótesis, G de el intervalo está contenida en el intervalo. ¿Está bien? Voy a hacer un dibujito para graficar esta situación. Entonces, supongamos que acá tenemos un intervalo AB, y tenemos una F que hace esto. Acá está el intervalo A, y acá está el intervalo B en la I. O sea, lo que hace es mantener los puntos de la B dentro de la B en I. No sé si se ve en el dibujo. Capaz que es más chiquito, pero no se escapa de esa banda que hago en el intervalo AB. AB para I. ¿Qué es lo que hace la función? Bueno, en el ejemplo del mapa no es I un intervalo, sino como R2, una caja, que manda toda la ciudad adentro del mapa. El mapa está dentro de la ciudad, o sea que manda el mapa en sí mismo. Porque el mapa yo lo tengo apoyado en el piso de mi casa, que está dentro de la ciudad. Entonces, lo que dice el teorema es la sucesión definida por x0, un punto del intervalo, y xn más 1 igual a g de xn. Converge al único punto fijo de G. Y además tengo una cota para el error. Ah, lambda. Esto es una letra griega que es lambda.
Y esto, o sea, es el lambda menor que 1. Lambda, un numerito menor que 1. Y la segunda condición es que G manda el intervalo AB dentro del intervalo AB en las IES. Una matriz positiva. No sé qué significa, Martín, lo que estás diciendo. ¿Una matriz definida, positiva o positiva? ¿Qué quiere decir matriz positiva? No, porque esto no sé si esas condiciones de matriz, ¿está bien? Eso sería en el caso de una transformación lineal, puede ser, porque la derivada es la misma matriz, pero lo que pediría ahí es una condición sobre el radio espectral, no sé eso que estás diciendo. Bueno, además el error es menor o igual que lambda a la n sobre 1 menos lambda por el módulo de x1 menos x0. O sea, fíjense acá, lambda es la cota de la derivada de la g. No pasa nada, Martín. Entonces, acá lo que tengo es, la cota del error es menor o igual que lambda a la n sobre 1 menos lambda por la diferencia entre los primeros dos puntos de la sucesión xn. ¿Está bien? Entonces, este método es muy bueno, porque lo que pasa es, si yo me consigo a mi ecuación, escribirla como una ecuación de punto fijo, con una g que cumpla estas dos hipótesis, donde además el lambda es chiquitito, lambda a la n tiende a 0, muy rápido. ¿No es cierto? Cuanto más chico es lambda, más rápido tiende a 0 lambda a la n, en algún sentido. Y acá tengo la distancia entre x1 y x0, que es un numerito fijo. Número fijo, lo único que tiene n es el lambda este. Entonces, cuanto más chica sea la derivada, más rápido converge el método. ¿Está bien? Entonces, hagamos un ejemplo. El ejemplo me dice, hallar x en el 0,1 tal que el logaritmo de x más x sea 0 en 0,1. ¿Está bien? Tengo una ecuación concreta que es f de x igual a 0, y yo la quiero despejar como una ecuación de punto fijo. Entonces, voy a mostrar acá tres formas de despejar esta ecuación. Primera forma, despejar esta x que tengo acá. O sea, x igual a menos logaritmo de x. A esta la llamamos g sub 1. Otra forma es, paso la x y despejo esta x de acá, la que está dentro del logaritmo. X igual a e a la menos x. Esta va a ser g sub 2. ¿Sí? Acá, o sea, mi idea es despejo x. Otro despeje posible es, fíjense, x más e a la menos x sobre 2. Si yo paso el 2 multiplicando para acá, me queda 2x igual a x más e a la menos x, paso esta x restando y vuelvo a la ecuación que tengo acá arriba. Esta se llama g sub 3 de x. Tengo acá tres formas distintas de despejarla a la x. Tengo más formas. Acá puse 3.
Bueno, ¿cuál de estas es la que más me sirve? O sea, ¿qué función, cuál va a ser la g para el punto fijo que elija? Para el método este. Fíjense que tiene que cumplir las hipótesis que escribimos acá arriba. Que la derivada sea menor que 1, que mande el intervalo en sí mismo, y cuanto más chico es el lambda, más rápido converge el método. ¿Está bien? Entonces, de estas tres, lo que me voy a fijar de esas tres g distintas, ¿cuál de las g cumple estas hipótesis? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que voy a hacer en el ejercicio? Claro, lo que va a pasar es, no me va a dar igual con el g que elija, porque voy a necesitar que se cumplan estas hipótesis. Y cuanto más chico sea lambda, más rápido va a converger el método. O sea, en menos pasos voy a llegar a este x que me dice el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, miremos las derivadas de la función, de las distintas funciones. Porque estoy en la primera condición. Quiero que la derivada sea menor que un lambda, menor que 1. Entonces, derivada de G1. Menos 1 sobre X. El módulo de G' es 1 sobre X, que es mayor que 1. Así que esta no me sirve. Esperen que no se ve. Esto lo defino como G1. A esto lo defino como G2 y a esto lo defino como G3. ¿Se entiende? Para almendra. Puedo escribir acá arriba, defino. Bueno, entonces G1, chau, fuiste, no me servís. Calculemos G2'. Me queda menos E a la menos X. El módulo de G2' va a ser E a la menos X, que es menor que 1. Mayor que 0. Así que va bien, una buena candidata. Y también derivo G2. Me queda 1 menos E a la menos X sobre 2. El módulo de G2' es la misma función, 1 menos E a la menos X sobre 2, menor a 1/2, si X es mayor que 0. Así que también me sirve. ¿Está bien? Así que mis candidatas por ahora van a ser G1 y G2. Perdón, G2 y G3. A G1 la tiré por mala. Mala función. Su derivada no es menor que 1. Entonces, miremos G2 y G3. Entonces, ¿quién es G2? G2 de X es E a la menos X, que es esta función que tenemos así. E a la menos X es así. Y yo estoy en el intervalo 0, 1. Entonces, lo que quiero ver es si manda el intervalo en sí mismo. ¿Está bien? O sea, si el 0, 1 está contenido en el intervalo 0, 1 acá. Entonces, ¿cómo me fijo eso? G2 es decreciente, ¿no? Porque la derivada es negativa. Entonces, manda el intervalo 0, 1 en los bordecitos del intervalo 0, 1 proyectado en el I. ¿Está bien? O sea, G de 2
en 0 vale 1, G2 en 1 vale E a la menos 1, que es menor que 1. ¿Está bien? O sea, manda acá, este es el intervalo 1, E a la menos 1. Que está contenido en el intervalo 0, 1. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa acá? G' en 2 derivada en 0 me da 1 en módulo. O sea, me da menos 1. Cuando le pongo módulo me queda 1, que no es menor que 1. ¿Está bien? O sea, no cumple que el módulo de la derivada sea menor que 1 en todo el intervalo I. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos antes. Voy a achicar el intervalo con el método de bisección. Ah, escribí G2 acá, G2, va G3, perdón. G3, gracias. Bueno. Entonces, achico el intervalo usando bisección. Entonces, me fijo cuánto vale f en 0 por derecha, porque fíjense que en 0 no está definida la f es esta de acá arriba, esta es f. F en 0 es negativa porque tiende a menos infinito. F en 1 medio, que es la mitad del intervalo, me queda logaritmo de 1 medio más 1 medio, menor que 0. Y f de 1 es 1, que es mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, me puedo quedar con el intervalo, fíjense que en 0 es donde tengo el problema con la derivada de G2, entonces me quedo con el intervalo 1 medio 1. La pregunta es, ¿sirve? Entonces, el módulo de G2' era menos E a la menos X, que el módulo de esto es E a la menos X. Si el intervalo es abierto, no incluye el 0 y serviría. Sí, pero fíjate que en la... Es verdad. Me parece que tendría que tomar el intervalo cerrado. Ah, no, fíjate acá. En las hipótesis del teorema, el intervalo I es cerrado. ¿Está? Estoy tomando el cerrado AB. Acá AB es 0, 1. Pero para el teorema necesito que sea cerrado. Entonces tomo el cerrado AB. ¿Qué es lo último? Porque no leí. ¿Esto de bisección o de que la derivada en 0 no es menor que 1? Antes de bisección. Bueno, tomo la función G2. Me fijo si manda el intervalo el 0, 1 en 0, 1 para la I. Como es decreciente la función, lo máximo que vale es lo que vale en 0 y lo mínimo lo que vale en 1. Entonces, esta función manda el intervalo 0, 1, en el intervalo e a la menos 1, 1, que es esto que vemos acá, este intervalito así. Que está contenido en el 0, 1, así que va bien. Pero ¿qué pasa? Si calculo la derivada de G2 y la reemplazo en 0, me da menos 1, cuando le aplico módulo me queda 1, que no es menor estricto que 1. Yo necesito que la derivada, la primera condición del teorema, es que la derivada sea menor estricta que 1. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, en este intervalo 0, 1 no me sirve, no tengo las hipótesis del teorema. Necesito que la derivada en todo el intervalo sea menor estricto que 1. Entonces, achico el intervalo usando bisección. Me fijo en el punto del medio qué signo tiene y en los extremos qué signo tiene. Entonces, me puedo quedar con el intervalo 1 medio 1. Entonces me fijo si ese intervalo me sirve.
También puedo empezar con G3. Me parece que G3 tiene el mismo problema que G2. Igual. Pero full. Ya nos vamos a meter con G3. Entonces, la derivada de G2 en módulo es E a la menos X. ¿Está bien? Ahora, es decreciente también. G2' en un medio es E a la menos un medio, que es menor que 1, o sea que en ese intervalo parecería que se cumple esta situación de que la derivada es menor que 1. La derivada es E a la menos X, que es menor que 1, en un medio vale E a la menos un medio, que es menor que 1, así que va bien. O sea que, como es decreciente, lo más chico que vale es en el borde de abajo, perdón, lo más grande que vale es lo del borde de abajo, G2' en X, va a ser menor o igual que este E a la menos un medio, que es menor que 1, en el intervalo un medio 1. Así que buenísimo, es menor que 1 la derivada. ¿Pero vale que manda el intervalo en sí mismo? Entonces, como G2 es decreciente, G2 del intervalo, a ver si lo escribo así si se entiende, un medio 1, va a estar contenido en donde manda al 1 y donde manda al 1 medio. G de 1, G de 1 medio. G2, G2, G2. No sé si eso esclarece o empeora. Entonces, me fijo dónde manda G2 a 1 medio. G2 de 1 medio es más o menos 0,6. G2 de 1 es más o menos 0,37, que es menor o igual que 1. ¿Está bien? O sea, yo lo que me quiero fijar es si G2 de 1 medio, 1, está contenido en el intervalo 1 medio 1. Y lo que encontré acá es que G2 de el 1 medio 1 está contenido en un intervalo que es más o menos 0,37, 0,6. Que no está contenido en el 1 medio 1. ¿Está bien? Porque 0,37 es más chico que 1 medio, que es 0,5. Entonces no está entre 1 medio y 1. ¿Está bien? O sea, para saber si G de I cae en I, me tengo que fijar que si G2 de todo el intervalo está dentro del intervalo. Y lo que vimos acá, como G es decreciente, manda el intervalo 1 medio 1 en el 0,37, que es G de 1, y como máximo G de 2, que es aproximadamente, si esto es aproximadamente, 0,6. O sea, no está contenido en el intervalo 1 medio 1, que es 0,5, 1, porque 0,37 es más chico que 0,5. Entonces tengo que hacer otro paso de bisección. Me quedo en el intervalo 1 medio 3/4. ¿Está bien? Acá, ¿qué pasa? ¿Qué se cumple? Se cumple que G2' es menor que 1, pero no se cumple que mande el intervalo en sí mismo. No está contenido en I. ¿Está bien? Lo pueden chequear haciendo lo mismo que hice acá arriba. Entonces me voy otro paso.
Y me fijo en el intervalo I, me queda 1/2, 5 octavos. ¿Está bien? Acá lo mismo. G2 decrece. Me fijo a dónde manda los extremos del intervalo. Crece. G2 en 1/2 es más o menos, dijimos, 0,6 más números. Y G2 en 5 octavos es 0,52 más números. Entonces, ¿qué hace esta función G2? G2 manda el intervalo 1/2, 1, en aproximadamente el intervalo 0,52, 0,6, que está contenido en el intervalo 1/2, 1. ¿Está bien? Porque es más grande que 0,5 y más chico que 1. Acá escribo abajo, este intervalo está contenido en el intervalo 1/2, 5 octavos. Claro, acá puse mal, no es 1, sino 5 octavos. ¿Por qué el paso de bisección anterior no me sirve? Porque de nuevo no manda el intervalo I en I. ¿Está bien? Eso lo pueden chequear haciendo lo mismo que hicimos acá. Calculan G de 1/2, G de 3/4, y se fijan si manda el intervalo en sí mismo, o en algo más chiquitito que esté contenido en el otro intervalo. O sea que este intervalo me sirve. Entonces el intervalo I igual a 1/2, 5 octavos, sirve. O sea, acá se cumplen las hipótesis. Entonces, hacemos el mismo análisis con G3. En el intervalo, este que estamos usando, 1/2, 5 octavos. Ah, porque necesito que valga 0. Que la raíz esté acá. O sea, me fijo cuánto vale F en 1/2, me fijo cuánto vale F en 5 octavos, y que cambie de signo. Entre 5 octavos y 1 no cambia de signo la F. ¿Se entiende, Franco? Lo que decrece es importante para saber dónde manda el intervalo. O sea, si la función decrece, fíjate, si yo tengo acá el intervalo AB, la función decrece, lo máximo que vale la F es A, F en A, y lo mínimo que vale la F es F en B. Entonces manda el intervalo AB en el intervalo F de B, F de A. Y lo que vamos a ver, ¿se entendió eso? Buenísimo. Y lo que vamos a ver respecto a G3, ¿por qué respecto de G2? Porque la derivada de G3 es más chica que la derivada de G2, entonces el método converge más rápido. Seguro que me sirve G2, listo. Me sirvió G2, me quedé con G2. Ahora, ¿qué pasa si tengo otra función donde la derivada es menor? Entonces, ¿qué pasa con G3? El módulo de G3' es 1 menos e a la menos x sobre 2, que es menor que 1 menos e a la menos 5 octavos sobre 2, que es menor que 0,006, que es menor que 1. O sea, y aparte es decreciente, porque la derivada es negativa. ¿Es decreciente? Sí. Entonces, G3 en 1/2 es más o menos 0,55, G3 en 5 octavos es más o menos 0,5,
Entonces manda G3, manda el intervalo 1/2, 5/8, a el intervalo, aproximadamente, acá de nuevo, 0,5, 0,55. ¿Sí? Que está contenido en el intervalo 1/2, 5/8. O sea que me sirve. ¿Está bien? Y vamos a escribir eso, pero la derivada de G2 de G3 es menor que la derivada de G2 en este intervalo que elegimos, que es 1/2, 5/8. Entonces converge más rápido. Entonces usamos G3 en este intervalo I, que es 1/2, 5/8. ¿Está bien? Hagan algunos pasitos de este método y van a ver que rápidamente converge a la raíz o la solución de esta ecuación. Buenísimo, sí. Nos vamos a las clases de consulta. Una acotación mínima antes, que es porque esto decreciente y decreciente. Entonces, supongamos que f es creciente, ¿sí? Acá está el intervalo AB, la función es creciente, manda el intervalo AB en intervalo f de A, f de B. ¿Está bien? Y si la f es decreciente, ¿sí? O sea, f creciente, recuerden que es f' es mayor que 0 en el intervalo AB. F decreciente quiere decir que f' es menor que 0 en el intervalo AB. Entonces, el dibujito sería este, si acá está A, B, decreciente es así. Lo más grande que vale es f de A, lo más chico que vale es f de B. Manda el intervalo AB en el intervalo f de B, f de A. ¿Está bien? Para que les sirva para los ejercicios. ¿Está? O sea, estos son como los cuadraditos importantes. Si f es creciente, hace esto, y si f es decreciente, hace esto. ¿Está bien? Eso para que les sirva para las clases, para la práctica. Esto de ver que una función mande un intervalo dentro de otro, por ahí puede ser algo difícil de chequear. En cambio, si la función es creciente o decreciente, es más fácil. ¿Tá? Manda los bordes del intervalo a los intervalos de los bordes, algo así. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Perdón que me repasé. La F. La F, fíjate que acá lo hicimos. Cuando... Acá miramos las derivadas. Acá. Miramos. Aplico, acá, hicimos bisección y nos fijamos los signos de la F. Y entonces me quedo en este intervalo porque la F cambia de signo en este intervalo. La F que es la función logaritmo de x más x.
No, el ejemplo no termina acá, tienen que hacer algunos pasos de punto fijo acá, no definimos la sucesión. Eso lo pueden hacer con Python, es un toquecito. Lo que me parecía más importante para que veamos es en qué intervalo vamos a trabajar y con qué función. También si quieren pueden comparar entre G2 y G3 en algunos pasos cuál converge más rápido. Porque la deducción que hicimos acá teórica es que como la derivada de uno es más chico que la otra, entonces va a converger más rápido con G3 que con G2. Bueno, los dejo entonces que siempre tenemos que probar todas las G. No, hacer unos despejes y quédate con alguna que cumpla las hipótesis. Por ahí no le pegaste a la mejor de la G. Bueno, no importa, si mientras cumpla las hipótesis el método va a converger y tenés una cota para el error. ¿Está bien? ¿Se entienden ahí? Ok. Bueno, perdón por haberme pasado. Los dejo en las clases de consultas de Santiago, de Rocío y de Juan Cruz. Hasta luego.